Tenemos el tema del templo. ¿Cuál es el templo de Dios? ¿Hay varios templos de Dios? Hay la pregunta, estimados hermanos. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por este momento. Ábrenos los ojos del entendimiento para comprender tu palabra, Señor. Ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Hay mucha incredulidad, Padre Celestial. No se quiere confiar en tu palabra, que es espíritu y es vida, y que no es una sabiduría terrenal, Señor. Ayúdanos a confiar en tus palabras, Señor, que son espíritu y son vida. Todos los oyentes los ponemos en tus manos, Señor. Tú recogerás tus ovejas, como dice en la profecía en el libro de Ezequiel, Señor. Tú eres quien se encarga de recoger a las ovejas, Señor. Nosotros simplemente somos ministros porque tenemos el ministerio de la reconciliación, Señor. El ministerio de llevar tu palabra verdadera, tu evangelio de salvación, Señor. Y sabemos que todos los temas que están en la Escritura son para la salvación, bendito Dios. Te damos toda la gloria y la honra y la alabanza y la adoración en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Vamos a empezar con el tema del templo. ¿Cuántos templos de Dios hay? Y esto es delicadísimo, mi hermano. Esto es sumamente importante entenderlo. Gloria a Dios. Porque si no entendemos cuál es el templo de Dios, no vamos a entender cuál es la iglesia de Dios. No vamos a entender quién es la iglesia de Dios o qué es la iglesia de Dios. ¿Quién es la evangélica, la católica, la testigo de Jehová? ¿Cuál es la iglesia? Yo soy la iglesia. Tú eres la iglesia. No, la iglesia pentecostal X, la iglesia Y, la iglesia Z. Entonces, ¿cuántas iglesias hay, mi hermano? ¿Acaso está dividido Cristo? Y es lo que vamos a aprender hoy. Si usted quiere aprender, si usted le cree a Jesucristo y no a los pensamientos del hombre. Yo pienso, yo creo, yo me imagino, eso no sirve, mi hermano. Los pensamientos del hombre están lejos de los pensamientos de Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, dice el Señor. Así que si usted piensa algo, cuando usted está escudriñando las escrituras, y usted piensa algo, mi hermano, eso no es. Ay, que yo pienso, eso no sirve de nada, mi hermano, lo que usted piense. No, hermano, es que no sé. Pregúntele al Señor. Pregúntele que Él le va a enseñar por su palabra, conforme a su palabra. Bueno, vamos a ver cuál es el templo o cuántos templos hay. ¿Cuántos templos de Dios hay? Porque muchos templos hay, pero de Dios, ¿cuántos hay? Que es lo importante. Primera de Crónicas 22:8, vamos a leerlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Primera de Crónicas 22:8. Usted busque su Biblia, por favor, busque su Biblia. Le doy para que busque. Bueno, acá la tenemos igual, ¿no? Pero usted la puede buscar, no confío en eso. Lo pudo haber adulterado, me puede estar engañando. Mejor lo busco yo en mi casa, acá en la Biblia que yo tengo, porque este varón puede ser un engañador mentiroso. Y yo soy como los hermanos de Berea, que escudriño las escrituras para ver si estas cosas son verdaderamente así. Gloria a Dios. Vive Cristo. Templo, mi hermano. Primera de Corintios 22:8 al 10. Tocar el versículo 8, dice: Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre. Vamos a leerlo, a leerlo desde acá. Y dijo David a Salomón: Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová. ¿Quién quiso edificarle templo a Jehová? El rey David. El rey David le quiso edificar un templo a Jehová. ¿Pudo hacerlo? Y esto quiero que lo tomen en cuenta, mis hermanos. Porque resaltar palabras, ¿vale? De azul, vamos a ponerlas de azul. Ahí está. David quiso edificar templo a Jehová. Pero ¿qué pasó acá? Dice, mas vino a mí palabra de Jehová diciendo,
tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa en mi nombre. ¿Quién no podía edificar casa en su nombre? Exacto, el rey David. Dios no le permitió edificar casa, mi hermano. Y quiero que tenga en cuenta que el templo de Dios es la casa de Dios. Es lo mismo, mi hermano. Es el mismo tema. Templo y casa son lo mismo. ¿Ok? Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra. ¿Y por qué esto es importante, hermano Joel? He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz. Porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre. ¿Quiénes podían edificarle casa a Dios, mi hermano? Es la pregunta. ¿Quiénes podían edificar el templo a Dios, mi hermano? Es la pregunta. ¿Cuántos templos de Dios, cuántas casas de Dios hay? Es la pregunta. Uno solo, y estamos aún en el Antiguo Testamento. Luego vamos a ir al Nuevo Testamento, a lo espiritual. Recordemos que esta es la letra, esto es sombra de lo que había de venir. Recordemos todos estos temas sumamente importantes. No cualquiera podía venir en cualquier lugar del mundo y edificar. No es que yo soy israelita y yo estoy en Grecia y yo le voy a edificar templo a Dios. No. No puedes edificarle templo a Dios. No es que yo soy de la tribu de... No puedes. Quien le va a edificar templo a Dios y casa a Dios es quien Dios dijo en aquel tiempo. Recordemos, estamos hablando en el Antiguo Testamento. No cualquiera podía edificarle casa a Dios. No cualquiera podía venir y edificarle templo a Dios, mi hermano. Había un solo templo en todo el planeta Tierra. Y llamar templo de Dios y casa de Dios a otra edificación en otra parte del mundo, mi hermano, era simplemente una mentira. ¿Por qué? Porque ese no era el templo de Dios. No, que yo le edifique un templo a Dios en Grecia, ese no es el templo de Dios. El templo de Dios es aquel que edificó Salomón, el único en toda la tierra, uno solo en toda la tierra, no hay más. Pero vamos a seguir viendo el tema, mis hermanos. Gloria a Dios. Primera de Reyes capítulo 8 versículo 29. Vamos a ver qué tan importante era ese templo específico. Porque era un templo específico. Primera de Reyes 8, 29. Vamos a ver en el nombre de Jesús. Primera de Reyes, gloria a Dios. 8, 29. 29. Esto es una oración que hace Salomón cuando él edifica el templo. Y miren lo que dice, el único templo en todo el planeta Tierra. Miren lo que dice el rey Salomón en esta oración, dice, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, no cualquier casa, no cualquier templo, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. ¿En dónde? En ese lugar. ¿En otro lugar, varón? No, en ese lugar, en ese templo, en esa casa de Dios. Y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada. En los cielos escucha y perdona. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomare juramento haciéndole jurar y viniera el juramento delante de tu altar en esta casa, no en cualquier casa, mi hermano, es importante, quiero que preste atención. Tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos. Vámonos al versículo 44 para ser breves. Usted lea todo el capítulo en su casa, por favor. Vaya anotando allí en un cuaderno. Versículo 44.
si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos, si salieren a otro lugar, por el camino que tú los mandes, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica y les hará justicia. Si ellos estaban en otro lugar, ¿podían edificarle templo o casa a Dios para adorarle en ese lugar? No. No podían edificarle ni templo ni casa a Dios en ningún lugar del planeta Tierra. Tenían que orar viendo hacia ese lugar, en dirección a ese lugar. Porque era el único lugar. No había más templo de Dios. No había más casa de Dios. Solo uno en todo el planeta Tierra. Seguimos leyendo. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas capítulo 6, versículo 20. Segunda de Crónicas 6:20, vaya anotando. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde el cielo, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. En ese lugar. 34 al 35. Si tu pueblo saliere a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú les enviares, y oraren a ti hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos su oración y su ruego, y ampararás su causa. Entonces, cuando ellos salían, ¿podían construir templo a Dios o casa a Dios? No. Porque además el templo y la casa de Dios tenía que ser hecho conforme al modelo. Que esos versículos faltan en este estudio. No los he puesto, pero tenían que ser conforme al modelo. No podía ser cualquier edificación, la casa de Dios y el templo de Dios. Estamos hablando de la casa de Dios y del templo de Dios, mi hermano. No estamos hablando del local hecho por X o Y albañil. Estamos hablando del templo de Dios y la casa de Dios, que es uno. Es. Varón, pero fue derribado. Sí, ya vamos allá a lo espiritual. Gloria a Dios, ya vamos a lo espiritual. Juan capítulo 4, versículo 21 al 24. Juan capítulo 4, versículo 21. Gloria a Dios. Al 24 dice: Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Por qué ni en ese monte ni en Jerusalén, mi hermano? Ya lo vamos a ver lo espiritual. Porque tenía que ser viendo hacia esa ciudad, viendo hacia esa casa que ellos tenían que orar. Porque era el único lugar, no había más lugar. Y tampoco ellos podían edificarle casa a Dios ni templo a Dios en otro lugar. No podían, solo era en ese lugar. Entonces Jesús le dice, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Gloria a Dios. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Vamos a dejarlo hasta allí. Ya vimos en esta porción que el templo fue construido por el rey Salomón. Dios no le permitió construirle templo al rey David porque en sus manos había sangre, había mucha guerra. Entonces era un templo, era una casa de Dios en todo el planeta Tierra.
No podían ir los israelitas en otro lugar e edificarle casa a Dios ni templo a Dios. No podían, mi hermano. No les era permitido. Solo había un templo de Dios y una casa de Dios. Ahora vamos a seguir leyendo. Hechos capítulo 17, versículo 24. Y esto es importante para entender el tema de la iglesia. Gloria a Dios. Hechos capítulo 17, versículo 24, que nos dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no... ¿Qué pasa? ¿Qué dice? No habita en templos hechos por manos humanas. Bueno, es que yo le edifiqué templo a Dios. No puedes edificarle templo a Dios. No se le puede edificar casa ni templo a Dios. Solo hay un templo y una casa de Dios. El Señor no habita en templos hechos por manos humanas. Es que el Señor está en este lugar que yo edifiqué. No está allí. No está allí. Ya vamos a ver dónde está el Señor. En su templo, en su iglesia. No está en templos hechos por manos humanas. Hay un solo templo de Dios. Hay una sola casa de Dios. No hay 1000 casas de Dios. Hay una sola, un solo templo, una sola casa. Pero hay gente que dice: yo le he hecho templo a Dios. No le has hecho templo a Dios. No le has hecho casa a Dios, porque no se puede. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Seguimos leyendo. Ni es honrado por mano de hombre, como si necesitase de algo. Dios no necesita de nosotros, mi hermano. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Gloria a Dios. Seguimos leyendo. Hechos capítulo 7, versículo 48 al 51. Hechos capítulo 7, versículos, vaya anotando allí, 48 al 51. Mire lo que dice. Si bien el Altísimo no habita en templo hecho de mano, no habita allí. Sí, hermano, que aquí habita. Mi hermano, no mienta. Por eso es que empecé diciendo en live que hay gente que no cree a la palabra. O sea, hay gente que dice ser cristiano, pero no cree la escritura, mi hermano. No cree lo que está escrito. Gloria a Dios. Es que yo tengo 20 años, pero no crees a Cristo. Jesucristo dijo: bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. No tropezamos en la palabra, lo que dice el Señor, amén. El Señor dice: no habito en templo hecho por mano de hombre. Amén. Amén, gloria a Dios. Varón, el Señor habita aquí. No, Él no habita aquí. No habita, porque Él lo dijo. Y yo le creo, porque yo soy un niño que le cree todo. Si Él dice que no habita, no habita, mi hermano. Además, hay un solo templo de Dios y una sola casa de Dios. No hay 1500 ni 1600. Como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mis manos todas estas cosas? Y hay gente que resiste y dice: no, sí, hermano, lo que pasa es que esta es la casa de Dios, es el templo de Dios. ¿Y qué dice el Espíritu? Duros de cerviz e incircuncisos de oídos y de corazón, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. El Espíritu Santo está diciendo: no habito en templo hecho por mano. No habito en templo hecho por mano de hombres. No, sí, claro que sí, claro que sí. Él habita aquí habita su presencia. No, estás resistiendo al Espíritu Santo. Duro de cerviz, incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Por qué resisten al Espíritu? ¿Por qué no creen a la verdad? Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Así también vosotros. Gloria a Dios. Seguimos leyendo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. Vamos a ver cuál es el templo de Dios. Entonces, porque hay un templo de Dios. Primera de Corintios, mi hermano, capítulo 3, verso 16. El templo terrenal, vamos a llamarle así, fue derribado, mi hermano. Fue derribado. Jesucristo dijo, y no sé por qué ese versículo no está acá, debería estar.
Y vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo, mi hermano, donde dice, usted me puede ayudar, ¿ok? Donde Jesucristo dice que derribaría el templo y lo levantaría en 3 días. Hablaba de su cuerpo, mi hermano. Gloria a Dios. Vamos a leerlo. Vamos a ver qué pasó con el templo terrenal. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondiendo Jesús le dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo ¿de qué? De su cuerpo. Y esto es ultra importante para este tema. Él hablaba de su cuerpo. Ya vamos a ver cuál es su cuerpo, mi hermano. Su cuerpo es el templo. Gloria a Dios. Y para adelantarle, su cuerpo es la iglesia. Su cuerpo es la casa. Gloria a Dios. ¿Cuál es la iglesia, hermano? La católica, la bautista, la romana, la pentecostal. Su cuerpo es la iglesia es su cuerpo. No es que usted va a agarrar una casita y le va a poner templo de Dios y el nombre de la congregación se llama su cuerpo. No, es su cuerpo. El cuerpo de Cristo es el templo de Dios, el cuerpo de Cristo. Es la iglesia de Dios. Ya lo vamos a ver, que estamos en el tema del templo. Pero el templo, ¿cuál era? Su cuerpo. Ah, ya no es terrenal. No, mi hermano, esa era sombra de lo que había de venir. El terrenal fue derribado, quedó allá en la letra. Ahora estamos en el espíritu. Gloria a Dios. Hablaba de su cuerpo. Ahora sí, vamos a ver ahora cuál es el templo de Dios. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois? ¿Quiénes sois templo de Dios? ¿Quiénes sois templo de Dios? Es que esto trae varios temas atrás. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora, ¿quién es el templo de Dios? Es importante mencionar que no todos los cristianos son templo de Dios. Los que han nacido del agua y del Espíritu. Que ese es otro tema, el nuevo nacimiento. Que hay que verlo. Y entenderlo para entender aún más porque todos los temas todos los temas están entre, o sea, todo es la palabra de Dios, gloria a Dios. Entonces, ¿quiénes son templo de Dios? Los que han nacido del agua y del Espíritu. Vienen a ser templo de Dios, miembros del cuerpo de Jesucristo, ya lo vamos a ver. Vienen a ser miembros del cuerpo de Jesucristo, que es el templo, que es la iglesia. ¿Cuántos templos de Dios hay? 1. ¿Cuál es el templo de Dios? El cuerpo de Jesucristo. Hablaba de su cuerpo. ¿Usted cree o no cree esta palabra? ¿La cree o no la cree? ¿Le cree a Jesucristo o no le cree? Si Jesucristo dice que su cuerpo es el templo, ¿por qué le llaman templo a otra cosa que ni siquiera es hecha conforme al modelo de Dios? ¿Por qué le llaman casa de Dios a un local que quién sabe por quién fue hecho, mi hermano? El Señor está diciendo, mi cuerpo es el templo. Vosotros sois el templo. No hay más, mi hermano. No hay más templo de Dios. Y caemos en mentira. Gracias a Dios no caigo en esa mentira porque el Señor me abrió los ojos del entendimiento. Pero muchos caen en esa mentira. Mi hermano, este es el templo de Dios. Hablando de la pared del local. Eso es mentira. Lo que pasa es que están ciegos, no ven. Y están siendo guiados por otros ciegos que los están llevando al hoyo. Con muchísimas mentiras. Por el simple hecho de no conformarse a la palabra de Dios, de no creerle al Espíritu, mi hermano. No creerle. El Espíritu te dice, hijo, tú eres el templo de Dios. Ok, este es el templo de Dios. No, tú eres el templo de Dios. Si has nacido del Espíritu, claro está. El templo es mi cuerpo. Señor, este es el templo. No, que es mi cuerpo. Por eso es que el Señor les dice, vosotros resistid al Espíritu. No creen a la palabra de Dios, no le creen.
No, pero es que mi pastor, es que yo no sé quién. ¿Le crees a quién? ¿A los hombres o a Dios? Por eso es que el Señor dijo escudriñad las escrituras. El Señor no dijo oigan a los pastores y créanle todo lo que les digan. No, de hecho los apóstoles mismos, el Espíritu Santo les inspiró a decir, si nosotros o un ángel del cielo predica diferente evangelio que el que os hemos anunciado, sea anatema. Si nosotros o un ángel del cielo os predica evangelio diferente que el que os hemos predicado, sea anatema. No le crea a los hombres, no me crea a mí, créale a la palabra de Dios, a Jesucristo, al Espíritu, y lo que diga, amén. No hay más. Y si viene el apóstol Pablo y se me aparece aquí en luz y me dice, no, si hay 7,000 iglesias, yo le digo, el Señor te reprenda, porque el Espíritu Santo me dice que hay una iglesia, hay un templo y es su cuerpo. El Señor te reprenda. No te creo, le creo a Cristo, le creo al Espíritu y le creo a la palabra. Gloria a Dios. Seguimos leyendo, mi hermano. El Señor dice claramente, sois templo del Espíritu de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿No lo sabéis? Pregunta, ¿no sabéis? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois, ¿quiénes? Vosotros. No es este, no son los locales. No le llame templo de Dios a 4 paredes que hizo un albañil que no sabemos ni quién es, porque no lo es. Y decirle templo de Dios y casa de Dios a lo que hizo un albañil que no sabemos ni quién es y que no es ni siquiera conforme al modelo, es mentira, mi hermano, es mentira. Por eso es que el Espíritu dice, mi boca hablará verdad, la impiedad abomina mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ella cosa perversa ni torcida. Proverbio capítulo 8, por si quiere ir a buscarlo. No hay en ella cosa perversa ni torcida en la palabra de Dios, y es así. Y no hay más. Sois vosotros. ¿Quién? El templo de Dios. El terrenal fue derribado y se levantó Jesucristo, resucitó de los muertos, siendo templo de Dios, haciéndonos miembros de su cuerpo. Él es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Ya lo vamos a ver. Jesucristo es el templo de Dios y nosotros miembros del cuerpo de Cristo. No hay más templo de Dios. No hay más casa de Dios. Esta es la casa de Dios. Cuidado con eso, mi hermano, porque cae en mentira. Esa, su casa terrenal, no es la casa de Dios. Dios no mora allí. Dios mora en los que han nacido del agua y del Espíritu. Es necesario nacer de nuevo. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Seguimos leyendo porque hay muchísimo más. No crea que solo hay esto. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Gloria a Dios. 6:19 nos lo dice de nuevo el Señor. ¿O ignoráis? ¿Por qué lo ignoran? Lo ignoran. ¿Por qué? No lo ignoremos, mi hermano. No ignoremos la palabra de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en donde? En vosotros, no en locales hechos por X o Y albañil, en vosotros, en los que han nacido del agua y del Espíritu, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Este es un tema que tengo aparte, otro tema. Seguimos leyendo. Efesios capítulo 2, versículo 21 al 22. Está por aquí. Y me aparece esta letra como pequeña. Efesios capítulo 2, versículo 21 al 22. Vamos a leerlo desde acá. Edificados sobre el fundamento. ¿Cuál es el fundamento donde nos vamos a edificar? De los apóstoles y de los profetas, no de los hombres.
no del razonamiento del hombre, no de mi pensamiento. Me voy a edificar en lo que yo pienso y me imagino. No, edifíquese sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Y qué escribieron los apóstoles siendo inspirados por el Espíritu? Vosotros sois templo del Espíritu. ¿Lo cree o no lo cree? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Vamos creciendo en Cristo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Quién es el templo de Dios? Los que han nacido del agua y del Espíritu. Marcos capítulo 14, versículo 58. Dice, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho. ¿Era un templo qué? Era un templo hecho a mano, mi hermano. Y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Otro hecho sin mano. ¿Cuánto, Señor? ¿Cuánto va a edificar? 1000. No. Otro. Y punto. No hay más. No hay más templo de Dios, no hay más casa de Dios, no hay más iglesia de Dios. Que la gente cree que hay muchas iglesias, no hay muchas iglesias. Que es un tema compartido, que ya lo vamos a ver. En 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Y recordemos que él hablaba de ¿qué? De su cuerpo, lo leímos ahorita. Apocalipsis 3:12. Hello, sister. Thank you so much. Apocalipsis 3:12. Dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré en él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, mi hermano. Entendemos que es el templo de Dios, ¿cierto? Vamos a hacer un resumen acá del templo de Dios. En el Antiguo Testamento hubo un templo de Dios, hecho por mano de hombre. David, el rey, quiso edificarle templo a Dios, pero Dios no lo dejó. Le dijo, no, porque has derramado sangre, has hecho mucha guerra. Tu hijo me edificará templo. Dios dijo, ¿quién le edificaría templo? Salomón. Y ese templo era conforme al modelo de Dios, no era cualquier estructura hecha por cualquier albañil, era el templo de Dios. El único en todo el planeta Tierra. Y tan era así que cuando los israelitas salían a otro lugar, lejos de Israel, no podían edificarle templo a Dios porque era uno solo en todo el planeta Tierra, no había más templo. Ellos no podían llegar a Éfeso y decir voy a edificar templo. No, mi hermano, cuidado con eso. Ellos tenían que orar viendo hacia Jerusalén, viendo hacia el templo de Dios, porque era uno en todo el planeta. Y cuando vino nuestro Señor Jesucristo, murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y resucitó al 3er día. Pero antes de morir y resucitar dijo, este templo es destruido y yo lo levantaré en 3 días. Y ellos se asombraron, ¿cómo? Pero Jesucristo hablaba de su cuerpo. De su cuerpo. Que ya vamos a ver un poquito más del cuerpo más adelante. Así que no se lo pierda y busque lápiz y papel. Él hablaba de su cuerpo. El nuevo otro templo. El otro templo. Vamos a decirlo como está en la escritura. El otro templo. Derribaré ese templo y levantaré otro hecho sin mano. Otro templo. El cuerpo de Cristo. El único templo en todo el planeta Tierra. El único templo de Dios y casa de Dios. Por eso no se engañe, mi hermano. Aquí, esta es la casa de Dios. Y usted vaya allá. Ay, allá está la casa de Dios. No, mi hermano, esa no es la casa de Dios.
Ese no es el templo de Dios. Hay un templo de Dios y una casa de Dios. Y si usted quiere ser parte de ese templo de Dios y esa casa de Dios, usted debe nacer de nuevo del agua y del espíritu por la palabra de Dios. Porque no es un lugar terrenal físico, mi hermano. Es espiritual. Es el cuerpo de Jesucristo. Ahora vamos a ver el tema de la iglesia. O mejor, vamos a ver el tema primero de la casa de Dios, que está aquí en orden así. El tema de la casa de Dios. Mateo 21:13. Vamos a prestar atención a lo que dice acá el Señor, que tiene que ver con el templo. Mateo 21:13. Anote allí. 21:13 dice. Y le dijo, escrito está, mi casa, que dice, casa de oración será llamada. Será llamada, mi casa de oración será llamada. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, lo que habían hecho con el templo. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. En el templo que estaba edificado terrenalmente. Ahora el Señor, fíjense que, presten atención, que el Señor dice, mi casa. Ahora miren lo que pasa acá, en el versículo 23. En el capítulo 23, Mateo 23. En el versículo 38, miren lo que dice el Señor. Acá dice mi casa. Y acá miren lo que dice. He aquí vuestra casa. ¿Qué dice? Vuestra casa os he dejado desierta, mi hermano. No mora Dios allí. No está el Espíritu Santo de Dios allí. Está desierta. Está vacía esa casa terrenal, ese templo terrenal. El Señor no habita en templo hecho por manos de hombres. El Señor no habita en templo hecho por manos humanas. No está allí. Así usted le ponga el pendón más grande y ponga la casa de Dios, el templo de Dios. Así lo ponga de oro, no está allí. Allí no está. Gloria a Dios. ¿Dónde está, mi hermano? En el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el templo de Dios, mi hermano? El cuerpo de Cristo. Vuestra casa os he dejado desierta. Desierta. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5. Ahora vamos a ver quién es la casa de Dios. ¿Quién es la casa de Dios? Ya vimos quién es el templo de Dios, ¿no? Vosotros sois templo de Dios. Sí lo vimos. Gloria a Dios. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5. Dice, vosotros, ¿quiénes? Los que han nacido del agua y del espíritu. Lea todo el capítulo. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Como casa espiritual. Vosotros, mi hermano. No, hermano, es que el Señor me puso en el corazón construirle templo y usted empieza a comprar bloques y a gastar cemento y a gastar todo el dinero con el cual usted pudiera de paso ayudar a los necesitados. Usted lo usa allí en esa edificación vacía, desierta, que ni siquiera es conforme al modelo, que ni siquiera terrenalmente es el templo de Dios, porque terrenalmente había un solo templo en todo el planeta Tierra, que es ese que está en Jerusalén derribado. Pero usted gasta toda su energía y todo allí por falta de conocimiento y cae en la mentira de decir este es el templo de Dios cuando no lo es. ¿Por qué? Porque no cree a la palabra. Vosotros también como piedra viva, vosotros edifícate tú. ¿Cómo me edifico, hermano? ¿Con bloque y cemento? No, mi hermano, con la escritura. Ser lleno de la palabra de Dios, lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así nos vamos edificando, así vamos creciendo para la salvación. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras, mi hermano. Edificaos en el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Edificaos
como casa espiritual. Señor, casa terrenal. No, no, mi hermano, no hay una casa de Dios terrenal. No hay una casa de Dios, no hay un templo de Dios terrenal, no existe, mi hermano. Y sacerdocio santo, que este es otro tema, mi hermano, hay muchísimos temas, gloria a Dios, que han torcido por irse a la filosofía, al pensamiento, a la lógica, por creer en los hombres y por no creer a la escritura. Que el pastor es el sacerdote y nosotros somos las ovejas. No, 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 no. El sacerdote es Jesucristo según el orden de Melquisedec. Gloria a Dios, pero eso es otro tema. Y nosotros, siendo miembros del cuerpo de Cristo, que es el templo de Dios y la casa de Dios, venimos a ser real sacerdocio, porque estamos en el cuerpo de Cristo. ¿Quiénes? Todos los miembros del cuerpo de Cristo son hechos casa de Dios, templo de Dios y real sacerdocio. Todo el que nace del agua y del Espíritu. Gloria a Dios, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hebreos capítulo 3, versículo 6. Seguimos viendo quién es la casa de Dios hoy en día. Hebreos capítulo 3, verso 6. Me disculpa que no estoy leyendo mucho el chat, es que estoy bastante concentrado, mis hermanos. Gloria a Dios. Gracias por esas bendiciones. Dios les bendiga. Hebreos 3:6 dice: pero Cristo como hijo sobre su casa. Ajá. ¿Quién es la casa de Dios? ¿La casita de la esquina que tiene el pendón? No, mi hermano, ya lo vimos, ¿no? Lo que pasa es que yo soy pesado. Yo digo, el Señor me agarró. Bueno, el Señor me formó desde el vientre de mi madre, pero yo soy pesado, mi hermano, impresionante. Yo mismo digo, wow, qué pesado. Soy demasiado pesado. Y repito y enfatizo la verdad hasta que sea aceptada, porque nosotros no somos de los que retroceden, mi hermano, pero gloria a Dios. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa, ¿somos quiénes? ¿Quién es la casa de Dios, mi hermano? No se lo digo yo, porque hay gente que dice, esa es tu interpretación. Esto no es interpretación. Esto no se tiene ni que interpretar, mi hermano. ¿Cuál interpretación necesita esto? Esto no lo necesita interpretar. Eso está allí. Lo dice el Señor allí. No hay interpretación. No hace falta interpretar absolutamente nada en la Escritura si está allí. La casa somos nosotros. No, es que, gloria a Dios, yo no le veo tropiezo. Pero el Señor dice, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Es que yo no tropiezo, mi hermano. El Señor dice, la casa somos nosotros, amén. Sé que edificados como casa espiritual, amén, Señor. Vosotros sois templo de Dios, amén. Hermano, no, aquí está el templo de Dios. No, pero si el Señor me dijo que soy yo. No, pero este también es. No, pero ¿dónde? No lo veo, yo no te creo. Le creo a Dios, le creo a la palabra, le creo a la Escritura. No le creo a los hombres. Gloria a Dios. La cual casa somos nosotros, somos la casa de Dios, somos el templo de Dios. Ignoráis, hermano, ignoráis que sois templo del Espíritu, mi hermano, lo ignoráis. No lo ignore. Vosotros sois templo del Espíritu. Sed edificados pues como casa espiritual. La casa somos nosotros. Importante, si retenemos hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, si lo retenemos, porque si no, ese es otro tema. Seremos cortados como un pámpano que no da fruto, y va a ser ese pámpano echado en el fuego, mi hermano. Pero gloria a Dios, hay que permanecer. Ese es otro tema que tenemos por ahí. Hay muchos temas. El hermano Ender, que no ha llegado, hice este live por el hermano Ender, por cierto, porque pues no sé. Gloria a Dios. Pasé. Bueno, X. Vamos a seguir con la palabra, que es lo que edifica y lo que importa. El testimonio del hombre no sirve. Edificar la casa, Salomón. Salmo 127:1. Vamos a leerlo.
Salmo 127, gloria a Dios, capítulo 1. Cántico gradual para Salomón. Si Jehová no edificare la casa, mire esto, ¿qué es lo que pasa, mi hermano? ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor? Vuestra casa os he dejado desierta. ¿Recuerda que lo leímos? Es importante, sí, porque ya nos abandonó aquí en TikTok. Amén, amén. Los tenía abandonados, gloria a Dios, importante, amén. Mi hermano, ¿qué dice el Señor? Si Jehová no edificare, en vano trabajan los que la edifican, mi hermano. Edificados como casa espiritual, pero esa casa la edifica Dios, el crecimiento lo da Dios. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja. No, yo le estoy edificando la casa a Dios, tú con tus manos, con cemento terrenal y bloques terrenales, estás trabajando en vano. Tengo 30 años edificándole templo a Dios, 30 años perdidos, mi hermano. Has perdido 30 años y has desperdiciado de paso dinero con el cual puedes ayudar a los necesitados. A menos que seas hospedador con esa edificación y sea para bendecir a los necesitados, gloria a Dios. Pero llamarle templo de Dios y casa de Dios a esa edificación que tú hiciste con tus manos es mentira. Porque eso no está en la Escritura. De hecho, es contrario a la Escritura. No es que no solo no está, es que es contrario a la Escritura. Gloria a Dios. Entonces, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Vamos a seguir leyendo. Proverbios 24:3. Con sabiduría. ¿Quién es la sabiduría de Dios? ¿Quién es la sabiduría de Dios? Ajá. Pregunta. 1 Corintios capítulo 1, versículo 24 y versículo 30. Vamos a leerlo. Dice: mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Quién es la sabiduría de Dios? No se lo voy a decir. Que se lo revele el Señor. Versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. No se lo voy a decir. Más despacio, eso siempre me lo critican. Siempre me critican eso que, hermano, usted va muy rápido, usted va como corriendo. Perdón, bueno. La sabiduría de Dios es Jesucristo. Cristo es la sabiduría de Dios. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Jesucristo es la sabiduría de Dios. Volvemos a Proverbios. Proverbio 24:3. ¿Con qué se edifica la casa? Porque el Señor dice, edificaos como casa espiritual, ¿cierto? Pero ¿con qué vamos a edificar nuestra casa? Vamos a ver qué dice Proverbios 24:3. Primero leímos en Salmos: si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja los que la edifican, ¿cierto? No lo dice el hermano Joel, lo dice el Señor en su palabra viva. Entonces yo tengo que entender que Jehová es quien edifica la casa. Pero ¿con qué se edifica la casa? O sea, yo que soy casa de Dios, ¿con qué me edifico? Con sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? Si va viendo la palabra, ¿cómo es? Jesucristo es la sabiduría de Dios. Con sabiduría se edifica la casa, mi hermano, y con prudencia se afirmará. Con Jesucristo se edifica la casa. ¿Y quién es Jesucristo? En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Esta palabra fue manifestada en carne. Jesucristo es la palabra de Dios. Entonces, ¿con qué vamos a edificarnos?
con la palabra de Dios. Hermano, esa es su interpretación privada. Bueno, hermano, esto no hace falta interpretarlo. Eso está escrito allí. No hace falta ningún tipo de interpretación, mi hermano. Jesucristo es la sabiduría de Dios. Jesucristo es la palabra de Dios. Edificados como casa espiritual. Con sabiduría se edifica la casa. Con Cristo, con su palabra. Nos edificamos es con la palabra de Dios. Crecemos es con comiendo del pan de vida. Comiendo de la palabra de Dios. Llenándonos del Espíritu, del conocimiento de su voluntad. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. No, hermano, haga 70 días de ayuno para que crezca. No, los ayunos no lo van a hacer crecer. Haga 500 vigilias. No, lo van a hacer crecer las vigilias. Lo hace crecer la palabra de Dios. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para la salvación. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, añadiendo mi hermano. A la fe fortaleza, a la fortaleza conocimiento de Dios, al conocimiento dominio propio. La palabra de Dios. Sí, el tema del internet allá, gloria a Dios. Bueno, mi hermano, ya vimos la casa de Dios, ¿cierto? En resumen, había un templo terrenal que era la casa de Dios terrenal. Ese templo fue destruido, pero Jesucristo levantó uno no hecho de mano, su cuerpo. Su cuerpo. Ahora nosotros somos templo de Dios y casa de Dios. Nosotros, los que hemos nacido del Espíritu, los que han nacido de agua y de Espíritu, son el templo de Dios y la casa de Dios. Pero ¿quién es la iglesia? Ahora viene la pregunta. Hermano, pero usted no me ha dicho quién es la iglesia, mi hermano. Yo no le voy a decir quién es la iglesia. Se lo va a decir Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23. Jesucristo le va a decir quién es la iglesia. Ajá. Ya que tuve un lagazo. Efesios 1, 22. Yo, mi hermano, no le estoy enseñando nada. Amén. Aquí yo no le estoy enseñando nada. Se lo está enseñando el Señor. ¿Quién es la iglesia? Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién es la iglesia? ¿La cual es? ¿La cual es? Su cuerpo. ¿Quién es la iglesia? Su cuerpo, mi hermano. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Yo levantaré este templo en 3 días. Y ellos no entendieron. El Señor hablaba de su cuerpo, el cual iba a venir a ser el templo de Dios. Y el terrenal iba a quedar desierto. Vuestra casa os he dejado desierta. El Señor no habita en templo hecho por mano de hombre, sino que Jehová es quien edifica la casa. Ahora es el cuerpo de Jesucristo, el templo de Dios y la casa de Dios y su iglesia. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Esa es la iglesia. Lo seguiremos viendo. Efesios 5:23. Porque él es cabeza, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo. Se me fue. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de ¿quién? De la iglesia, la cual es su cuerpo, mi hermano. Ahí está clarísimo. La iglesia, vamos a marcarlo así, es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo.
No, hermano, la iglesia es la católica. Usted está contradiciendo las escrituras. Hermano, la iglesia es la evangélica. Está contradiciendo las escrituras. Está diciendo mentira, ni siquiera lo está. Eso es mentira, mi hermano. La iglesia es la que está en la esquina. No es la que está en la esquina. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el edificio ese que construyeron allá. No, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Él es su Salvador. Gloria a Dios. Vamos a seguirlo leyendo. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, mi hermano. Cuerpo que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. No es el Papa la cabeza de la iglesia. No es el pastor la cabeza de la iglesia. No es el apóstol la cabeza de la iglesia. No es Joel la cabeza de la iglesia. Es Jesucristo la cabeza de la iglesia. Y la iglesia es su cuerpo. Así de simple, mi hermano. ¿Lo cree o no lo cree? Colosenses 1:24. ¿Le cree a Jesucristo o no le cree a Jesucristo? Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Amén. Ahora vamos a ver miembros del cuerpo de Cristo, porque ok, hermano, bien. El templo es el cuerpo de Cristo. Amén. La casa de Dios es el cuerpo de Cristo. Amén. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Pero ¿quiénes son los miembros del cuerpo de Cristo? Vamos a verlo. Amén, ahorita se los mando, ahorita se los voy mandando. Ahorita se los mando, hay que ver cómo se los mando. Yo voy a hacer algo acá. Word. Voy a abrir una hoja de Word. Amén. Yo creo que ya tengo ya. Así. Ahí voy viendo, amén. Ahora vamos a ver quién es el miembro, los miembros, perdón, del cuerpo de Cristo. Romanos capítulo 12 completo, gloria a Dios. Miembros del cuerpo. Vamos a ver quiénes son los miembros del cuerpo de Cristo, mi hermano. Porque el cuerpo de Jesucristo es la iglesia, y el templo y la casa. Desde el 3. Desde el 4, mi hermano. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así, ¿quiénes son los miembros del cuerpo? Gloria a Dios. De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así, ¿quiénes? Nosotros. Gloria a Dios. Efesios 4, déjame ver si la tengo acá. Ahí está, hermano Ender. Siga mandando por si no lo tengo. Así también nosotros, siendo muchos, somos. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros los que hemos nacido del Espíritu. Es importante aclarar esto. Los nacidos del agua y del Espíritu. No cualquiera, mi hermano. Por eso es que, de hecho, el nuevo nacimiento es un tema antes de este tema. Porque son los que han nacido del agua y del Espíritu. Por eso es que él dice nosotros. Esto es gente que ha nacido de nuevo del agua y del Espíritu. Exacto, Jesucristo es la cabeza del cuerpo. Nosotros somos los miembros del cuerpo y Jesucristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el templo y la casa de Dios. No hay más.
Mi hermano, no hay más templo de Dios, no hay más casa de Dios. Cuidado con eso. Voy a la casa de Dios. No, usted no va a la casa de Dios, usted va a un local, a un lugar de reunión y punto. Eso es un lugar de reunión. Usted vaya a congregarse y a reunirse como iglesia, que ya lo vamos a ver. Como iglesia, porque ese local tampoco es la iglesia. Ese local es un local, mi hermano. Un local hecho por un albañil. No sé, nadie sabe qué albañil lo hizo. Bueno, alguien sabrá, no sé. Pero fue hecho por un albañil, no fue conforme al modelo. No fue que Dios lo mandó a hacer. Nada, mi hermano. Es un local de reunión, un lugar de reunión. Entonces, el cuerpo de Cristo es el templo, es la casa y es la iglesia, y los miembros del cuerpo de Cristo somos nosotros, los que hemos nacido de nuevo. Somos un cuerpo. ¿Cuántos cuerpos? ¿Cuántos cuerpos hay, mi hermano? Póngalo en el chat, por favor. ¿Cuántos cuerpos hay? Porque, gloria a Dios, es importante entenderlo. Y si el cuerpo es el templo, ¿cuántos templos hay? Y si el cuerpo es la iglesia, ¿cuántas iglesias hay? Y es importante porque este es un tema de unidad. El que se une a Cristo, un espíritu es con él, mi hermano. Uno solo, un cuerpo de Cristo, una fe, un bautismo, mi hermano. Un Dios y Padre de todos. Uno solo. Somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía use, hay diferentes dones y diferentes funciones en el cuerpo. Yo tengo una función diferente al hermano Ender. La cabeza de Cristo, no, la cabeza no es, no la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza. No sé si está recién llegando y se lo leo. Si está recién llegando, se lo vuelvo a leer. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. No hay más cabeza. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, mi hermano. ¿A usted se refiere a la cabeza de si Jesucristo tiene alguien por encima de él? ¿Algo así? ¿Será esa la pregunta? La palabra habla del cuerpo de Cristo, que es el templo y es la casa de Dios y la iglesia. Y Jesucristo es la cabeza de la iglesia. No hay más, mi hermana. No hay más. Jesucristo es la cabeza, ya. Hasta ahí llega. El cuerpo llega hasta la cabeza, mi hermana. Después de aquí no hay más, no hay más. No, que el Papa es la cabeza. Será de la iglesia de ellos, que no es la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo, la cabeza es Cristo. No es que la cabeza de esta iglesia es fulano de tal. Ah, bueno, esa es su iglesia de ellos. Otra cosa distinta, aparte de Cristo, que es la iglesia de Dios. Es Jesucristo, Jesucristo. Capítulo 4 ¿de qué? De Romanos. Ya vamos a terminar de leer Romanos 12, dice. Ajá, vamos a seguir leyendo el cuerpo, los miembros del cuerpo. ¿Cómo son los miembros del cuerpo? Conforme a la medida de fe. Si el de servicio en servir, hay diferentes dones en el cuerpo. El de enseñar en la enseñanza, que es lo que yo estoy haciendo ahorita, justo ahora. El ministerio de la enseñanza, gloria a Dios por eso. La gloria es de Dios y todo es de Dios. Yo no estoy haciendo nada ni les estoy enseñando nada. Se los está enseñando Dios. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. En cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Esta es la definición de la iglesia. Esta es la iglesia de Dios. Este es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, los miembros del cuerpo de Cristo. Así es la iglesia, mi hermano. Y esto no es de iglesia primitiva ni de iglesia actual, eso no existe.
No es que la iglesia moderna, ¿cuál iglesia moderna? Otra iglesia, eso de iglesia moderna, eso es otra gente. Iglesia primitiva, ¿cuál iglesia primitiva? Eso no existe. Existe una iglesia que no pasa en el tiempo, es la misma, ayer, hoy y por los siglos. Es Cristo. Cristo Jesús. Es Jesucristo. Eso de iglesia primitiva, iglesia actual, eso no existe. Mi Padre es mayor que yo. Amén. Así mismo es, mi hermana. Así lo dijo Jesucristo, que es el Hijo. Versículo 13, seguimos leyendo. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Esto es lo que hace la iglesia. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no alteos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, sino en la opinión del Señor, en lo que dice el Señor. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino deja lugar a la ira de Dios, que no es en este tiempo. Es en el día de su ira. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, no en este tiempo. En el juicio es que el Señor va a pagar. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Esta es la iglesia de Dios. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, ¿quiénes son los miembros del cuerpo? Amén. Ahí está clarísimo, mi hermano. 1 Corintios 6:15. Dice: ¿no sabéis que vuestro cuerpo son miembros? ¿Miembros de quién? Sí, claro, es que un versículo no contradice al otro, es lo mismo, es así, es la suma de la palabra. Lo que pasa es que tenemos a Jesús como hijo, pero él y el Padre son uno. Así que eso hay que tomarlo así como está escrito. Eso no hay que agregarle, ni quitarle, ni interpretarlo. Eso es así tal cual está escrito. No hay que tropezar en eso, ni pensar terrenalmente: ay, es que mi papá es el que está acostado allá, entonces ¿cómo es que Dios? Mi hermano, eso es espiritual. Dios es espíritu, mi hermano. Mi hermano. Y Dios fue manifestado en carne. Así lo hizo el Señor. No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Vino como hijo, se hizo siervo, se humilló hasta lo sumo, en forma de hombre. Gloria a Dios. Pero bueno, gloria a Dios es otro tema, repito. ¿Quiénes son los miembros del cuerpo de Cristo? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Nosotros somos los miembros del cuerpo de Cristo. La iglesia. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y te vuelves templo de Dios, te vuelves casa de Dios, te vuelves sacerdocio santo, te vuelves iglesia. Tú, cuando naces del agua y del espíritu, vienes a ser miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son... ¿cuántos cuerpos? Un solo cuerpo, no hay más. Un solo templo, no hay más. Una sola iglesia, no hay más. Una sola casa de Dios, no hay más casa de Dios. Así también Cristo. Un solo Jesucristo. Efesios 2:19.
Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros del cuerpo de Cristo. Capítulo 3, versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo de Cristo. Y miembros del cuerpo. Somos los miembros del cuerpo. Somos el templo de Dios. Somos la casa de Dios. Somos la iglesia de Dios. No hay más templo de Dios que nosotros. No hay más casa de Dios. No hay otra. No hay otra iglesia. No existe otra. El cuerpo de Jesucristo. Efesios capítulo 4. Vamos a leerlo completo. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Acaso está dividido Cristo, mi hermano? Es un cuerpo, no está dividido. En el vínculo de la paz, ¿cuántos cuerpos? ¿Cuántos cuerpos? Y si el cuerpo es el templo, ¿cuántos templos? Y si el cuerpo es la casa, ¿cuántas casas de Dios? Y si el cuerpo es la iglesia, ¿cuántas iglesias? Así que con este conocimiento, mi hermano, no le llame casa de Dios y templo de Dios a cualquier cosa. No le llame iglesia de Dios a cualquier local hecho por mano de hombre, porque no lo es. Estaría usted diciendo una mentira. No caigamos en la mentira por falta de conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Un espíritu, no hay varios espíritus. No, varón, es que esto es revelación del espíritu. ¿Cuál espíritu? Porque eso no está en la palabra de Dios. Es más, está contrario a la palabra de Dios. Está contrario al espíritu. Incircuncisos de corazón y de oído, vosotros siempre resistid al espíritu como vuestros padres, así también vosotros. Es que esto es revelación del espíritu, esto no está en la palabra, el Señor te reprenda. Sea anatema. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe y un bautismo. Hermana, preste atención si está por allí, por favor. Quiero que la hermanita preste atención un poco acá. Y hermana, por favor, créale a la escritura. Amén. No nos crea a nosotros. A nosotros bien usted nos puede refutar y decir, no, hermano, pero sí, haga lo que quiera con nosotros. Solo preste atención a la escritura. Un Señor. ¿Cuántos señores? Uno solo, mi hermano. No hay más. Un Dios. Y a Dios. Un Señor, un Dios. Y Padre de todos. El cual es sobre todos. Y por todos y en todos. Vamos a seguir. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Faltó acá, miren. Me faltó resaltar este. A ver. ¿Cuál es? Con este. Este. Amén. Un cuerpo, mi hermano. Un espíritu. Como fuiste llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, mi hermano. Una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Vamos a marcar Padre también, porque esto es importante. De todos.
el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Uno solo, no hay más. Pero cada uno de nosotros fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? Con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, del servicio. ¿Para la edificación de qué? Del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo ¿a quién? A Cristo Jesús, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. ¿Esto es quién? ¿Quién es la cabeza? Cristo. ¿Y la cabeza está por sobre quién? Por sobre todos. La cabeza está por sobre de todos. Jesucristo es la cabeza. Un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos. Está por arriba de todos. Un Dios y Padre de todos. Es la cabeza. Es Cristo Jesús, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué ellos están así? Por ignorancia, mi hermano. Amén, vamos a dejarlo hasta allí. Entonces, mi hermano, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos acá? Vamos, todavía falta. Vamos a poner acá la hoja de Word. ¿Qué pasó con esto? No me deja. Hay como algo que me está... Ah, es esta ventana que está abierta. Ah, ya, ahora sí. ¿No? Bueno, hermano, no me deja. Le voy a dictar los versículos. Vamos a seguir leyendo, La iglesia en las casas. Hechos capítulo 20, versículo 20. Vamos a leer la iglesia en las casas. Hechos 20, 20 dice. Y como nada que fuere útil, me he rehuido a anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde enseñaba? Públicamente y por las casas, en cualquier lugar. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Hechos 28, 30 al 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, mi hermano. ¿Y qué hacía allí? Recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Tenía que ser en un templo hecho por mano de hombre?
No tiene que ser en un templo hecho por mano de hombre. ¿Tenía que ser en un lugar, es allá? No. Puede ser en público, puede ser en una casa, mi hermano, donde usted se reúna como iglesia. No hace falta que sea en un lugar específico hecho por mano de hombre. Gloria a Dios. Pero vamos a seguir leyendo. Romanos 16:5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. ¿La iglesia dónde estaba? En su casa. Gloria a Dios. 1 Corintios 16:19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan. Fíjense que dice las iglesias de Asia, como si hubiesen muchas iglesias. Ahí es donde está el tema. Hermano, pero si hay muchas iglesias, ¿cómo usted dice que hay una sola iglesia, que es el cuerpo de Cristo? Eso no lo estoy diciendo yo. Hay un solo cuerpo de Cristo que es la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia, hay un solo cuerpo. Pero ya vamos a ver qué pasa con esto. Las iglesias que están en Caracas, las iglesias que están en Panamá, las iglesias que están en Cartagena de Indias, las iglesias que están en Venezuela, las iglesias que están en Asia, la iglesia que está en su casa. ¿Dónde está la iglesia? En su casa estaba la iglesia allí. Mire, la iglesia que está en su casa. Aquí tenemos hasta diccionario Strong y todo. Pero ya lo vamos a ver. Colosenses 4:15. Colosenses 4:15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está. ¿Dónde estaba esa iglesia? En su casa. No que la casa era la iglesia, es lo que tenemos que tener en cuenta. Amén, varón. Bueno, gloria a Dios. La casa, mi hermano, no es la iglesia, no es el local la iglesia. Es que los hermanos se reúnen allí como iglesia. Y lo voy a buscar, que creo que ese versículo no está aquí. Reunís como iglesia. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia. ¿A dónde, mi hermano? ¿A dónde? Puede ser en público, puede ser en una casa. Nos podemos reunir como iglesia. No es que a juro tiene que ser en ese lugar. ¿Dónde dice eso, mi hermano? Vamos a leer esto. Importante. Gloria a Dios. ¿Dónde es que está ese versículo? Hay un montón. Aquí. Gloria a Dios. ¿En dónde? ¿En dónde nos podemos reunir como iglesia? El Señor dice, porque donde estén dos o tres. ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Pero dónde, Señor? Mi hermano, ¿dónde están? ¿Dónde están? Viene el día donde ni en este lugar ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Donde sea que estén, mi hermano. Están en una cárcel, dos o tres. Pues allí están reunidos como iglesia. Están en un parque, en una plaza, dos o tres en el nombre de Jesús. Allí están reunidos como iglesia. Allí, en ese parque, está la iglesia de Dios. Están congregados allí, están reunidos como iglesia. No es que hay que ir al templo de Dios, en la casa de Dios. ¿Cuál templo de Dios y cuál casa de Dios usted va a ir? Si ese templo de Dios y casa de Dios terrenal, si es que quiere ir a uno terrenal, está derribado y está en Jerusalén. Y de paso fue dejado desierto. O sea,
ahí no mora Dios. ¿Para qué va a ir a Jerusalén allá al terrenal? No, hermano, el de aquí ese no es. Ni fue, ni es, ni será tampoco. Eso es un local. ¿Cómo me congrego, hermano? Congréguese con 2 o 3 hermanos en el nombre de Jesús. ¿Dónde? Donde estén. Donde están 2 o 3, ¿lo cree o no lo cree? Hermano, disculpe si yo me reúno con mi hija en el nombre de Jesús a compartir la palabra. Ahora, ¿estamos congregados? Sí, están congregados 2 en el nombre de Jesús. Allí está Jesús en medio de ustedes. Allí están reunidos como iglesia. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Somos un cuerpo en Cristo Jesús. No, es que usted se tiene que reunir a juro con lo de esta iglesia porque usted es de esta iglesia y usted no puede ir para la otra iglesia. Bueno, eso lo tienen esas congregaciones y esas iglesias. Pero esta es la iglesia de Cristo, una en el planeta Tierra. No hay más. Un templo, un cuerpo, una casa de Dios. Y usted se puede congregar con 2 o 3 hermanos y reunirse como iglesia en Asia, en Chile, en China, en Japón, en donde estén 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús. 1 Corintios capítulo 1 versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar, ¿en qué lugar? En cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En cualquier lugar, mi hermano. Ya no hay que ir para Jerusalén. Ya no hay que orar viendo hacia Jerusalén, porque ahora nacemos por la palabra de Dios y venimos a ser miembros del cuerpo de Cristo. Venimos a ser templo de Dios y casa de Dios, iglesia de Dios y sacerdocio santo. No son los locales, no son las 4 paredes, mi hermano. Sea libre de ese yugo. Y evitemos la mentira, porque si decimos que un local es la casa de Dios, eso es mentira. Amén. Bueno, mis hermanos, algo que agregar, algo que quitar. Si quieres subir a una llamada, a ver, déjeme ver si... Una pregunta, hermano Joel. Ajá. Si 1 Corintios 11:3 dice que la cabeza de Cristo es Dios, Ya. ¿cómo hacemos ahí? Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Amén. Así Entonces es. miramos que el Hijo tiene un Padre, Sí. ¿verdad? Entonces, claro, es una sola cabeza porque Padre, Hijo y Espíritu Santo uno son. Y los mismos y ellos 3 hacen la unidad perfecta, ¿verdad? Pero sabemos que la Biblia nos habla de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, ¿verdad? así es. Amén. Entonces quería aclarar porque la hermana se fue confundida. Lo que pasa es que, claro, la cabeza es una porque el Padre y Cristo son uno. Y Cristo es la cabeza, amén, amén. Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo, el cuerpo de Cristo. O sea, el cuerpo. Él es la cabeza de... Exacto. Amén. Él es la cabeza de su iglesia, pero sabemos que el Padre es la cabeza de Cristo. ¿Verdad? Sí. Claro, que Cristo Jesús no hace nada a lo que el Padre le habla, sino todo lo que el Padre le dijo, le dice, eso hace. Lo mismo el Espíritu Santo, ¿verdad? Exacto. Por eso amén, le digo, amén. El cuerpo también es Cristo. Es que todo es Cristo. Amén, todo es Cristo. Amén, amén, amén. El templo es Cristo. Voy a preguntarle a mi hermano Joel si es que ella solo cree en el Hijo y ya no
cree en el Padre? Llegó a preguntar. Yo creo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero Amén, que son amén. uno, que son uno. Como está escrito, Uno mi hermana. solo. Claro, la Biblia lo dice, uno Sí. solo son. Si La yo- unidad perfecta. Si yo digo que son tres, ya estoy diciendo mentira. Correcto. Uno solo son, así es. Porque dice, estos tres son uno. Amén. Yo no puedo decir estos tres son Trinidad, porque eso no lo dice. No, no Tam- lo dice la ta- palabra así. estoy Tampoco de dice acuerdo yo estos con tres son triunidad. No, no dice nada. Todo eso es Tampoco. filosofía. Dice estos tres son uno. Y para mí son uno, como está escrito. Amén, amén. Que el Hijo le oró al Padre. Amén. Porque así está escrito. Todo lo que pedáis en mi nombre, hacedlo en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Amén. Todo como Amén, está escrito, mi mi hermano. hermana. Que Cristo es la cabeza de la iglesia, que Dios es la cabeza de Cristo. Amén. Sí, es que la hermana creo que entendió mal. Lo mismo le hice ver yo, pero Sí, porque... entonces me dijo, Ajá, hable. no, que él no reconoce al Padre. No, sí, hermana, que no entendió lo que él le dijo, pero sí, ya, ahora sí, ya. Sí, hermano, lo que pasa es que hay mucho debate, que si los unicitarios, que si los trinitarios, pero esto no es filosofía de hombre. Por ahí uno me explicaba, Amén. no, es que te lo explico con un bolígrafo. La carcasa no es no sé, la tinta. Pero yo le dije, pero ya va, en 2 Corintios 3 dice que el Señor es el Espíritu. Entonces esto no es filosofía de hombre. Entonces discierne espiritualmente, Aleluya. porque Dios es uno. Ahora, el verbo, que es la palabra de Dios, que es Jesucristo, vino en carne a morir por nosotros. Que Amén, amén. es el Hijo de Dios. Pero es Dios manifestado en carne. ¿Sí lo ves? O sea, cuando nosotros lo vemos con nuestro entendimiento, es que no va a haber un enredo allí. Amén, porque dice que 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo Jesús para reconciliar consigo el mundo. Y también dice el apóstol, como si Cristo clamase por la boca de nosotros, porque es Cristo. Amén. Por eso es que en 2 Corintios capítulo 3, el apóstol escribe, que no es el apóstol, es el Espíritu Santo, pero escribe, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia o capacidad proviene de Dios. Todo esto es la obra de Dios. Por eso cuando el apóstol Pedro le dieron la sanidad al paralítico, dicen, porque nos ven a nosotros como si por nuestra misericordia le hubiéramos dado sanidad a este. Que hay gente que idolatra a los apóstoles, que el apóstol Pedro, que el apóstol Padre. No, Cristo Jesús en ellos. Amén. Es el Espíritu Santo en ellos, es el poder de Dios y la sabiduría de Dios en ellos. Ellos simplemente Amén. son vasijas, siervos inútiles. Amén. Eso somos. Amén. Entonces Cristo, todo es Cristo, mi hermana.